4 de la madrugada y 4 minutos, las 3:04 en la Comunidad Canaria, y continuamos en directo en Luces en la Oscuridad para hablar de bondage. Golpes con varillas, descargas eléctricas, electroestimulación, degradación verbal, fetichismo. Son muchas y variadas las escenificaciones y la terminología que el negocio del sexo puede albergar en sus distintas ramas o vertientes más provocativas y perversas. Es por eso que a día de hoy son muchos los miembros de esta sociedad descontrolada los que intentan apaciguar su energía acumulada y canalizar su estrés y ansiedad mediante la implantación en sus vidas de rituales varios y de juegos sexuales que en la mayoría de ocasiones escapan de nuestros propios sentidos, alcanzando cotas de degradación y además de humillación verdaderamente espectaculares. Hablamos de un arte, de un espectro capaz de capturar la belleza de un tercero, de sentirla mediante insultos y castigos ligeros, que catapultará la figura de la víctima hacia un mar de nuevas sensaciones, de liberación emocional y de éxtasis sexual mediante una mezcla apropiada de dolor y de placer. En consonancia, el llamado bondage o dominación sería el acto mediante el cual tratamos de impedir el movimiento de alguien bajo feroces ataduras. Pero, y en contraposición, ¿a qué tipo de acción estaríamos haciendo referencia cuando dicho juego traspasa las leyes del consentimiento y de la dignidad humana, alcanzando cotas de delito supremo e ilegalidad? ¿Dónde se encontraría el límite que separa este tipo de mandamientos de estirpe sexual entre lo correcto y lo acordado y la fuerza mayor autoimpuesta y la supresión de los derechos humanos de una persona? Bien, sobre el bondage y su versión más comercial como parte de un negocio clandestino hablaremos esta noche largo y tendido con Jorge Raúl Olguín, profesor creador de la psicointegración y psíquico paranormal, fundador del grupo El ROM, sitio web para la orientación y el servicio. Ya le damos las muy buenas noches en Luces en la Oscuridad. Jorge Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias. Os mando un abrazo desde Buenos Aires a todos los radioescuchas y principalmente a ti por haberme acogido tan agradablemente. El tema del bondage es un tema muy polémico, porque tiene no muchos detractores, tiene muchos que hablan a favor del tema. El tema es que el bondage es considerado uno de los negocios más importantes de la pornografía. Bondage, del inglés to bind, que es maniatar, es una denominación aplicada a los encordamientos eróticos ejecutados sobre una persona vestida o desnuda. La otra aceptación, que es la aceptación más conocida, es esclavitud o cautiverio. Los atamientos pueden hacerse sobre una parte o sobre la totalidad del cuerpo, utilizando medios diversos como cuerdas, esposas, pañuelos, cintas, etcétera. Porque, Jorge Raúl, perdona, ¿hablamos de en consonancia de un juego sexual o de un negocio en sí mismo, de un comercio donde se premia el dolor y la falta de principios como primer orden? En realidad es un negocio y es una falta total de principios. Muchas de las jóvenes que se prestan al bondage van engañadas porque lo toman como un juego. Les dicen que, no te preocupes, apenas sientas un poco de dolor o un poco más allá de lo normal, tú haces una seña y inmediatamente te soltamos. Y no es así. La persona es víctima de infinidad de torturas como corriente eléctrica, como pinchazos, distintos tipos de degradaciones en la parte genital. Es un tema bastante tremendo. ¿Y por qué hablaba al comienzo de que es un negocio de la pornografía? Porque en la web, en internet, tienes aproximadamente decenas y hasta centenas de videos donde te pasan medio minuto y a aquella persona que le interesa el tema, y hay muchas, más de lo que la gente piensa, luego pagan fortunas en euros por comprar los videos completos que pueden durar 55 minutos, una hora o más. Tremendo. Porque, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Cuáles son los mecanismos que estos individuos llevan a cabo para engañar a estas chicas entonces a iniciarlas en este tipo de prácticas que rozan la inmoralidad humana? Porque, además, ¿desde qué edades empiezan a hacer bondage? Generalmente, para no tener problemas, eligen jóvenes mayores de 18 años. Bien. Pero hay muchos videos que he visto por internet que son incluso menores de 16. Las llevan a lugares
bastante apartados, donde si la persona luego quiere denunciar el lugar, no lo va a encontrar. Aparte, los lugares los rentan y luego desaparecen todo, aparatos, maquinarias, etcétera, no dejan ninguna huella. Hay videos donde las modelos se sometían a ser humilladas con palizas, con vibradores, y las modelos gritaban de verdadero dolor, al momento siguiente de enorme placer. ¿Qué sucedía? Hay muchas modelos que para ser engatusadas las drogan. Ellas piensan que van a tomar algo muy liviano, como o marihuana o algo así, y obviamente les ponen una pócima, las drogan. Entonces es como que de esa manera están atontadas y soportan más todo tipo de dolor y vejaciones. Tremendo. Jorge Raúl, desde este tiempo de Radio de Luces en la Oscuridad hemos querido apoyar la denuncia que vosotros, desde vuestro portal en internet, grupoelron.org, realicéis sobre el ensombrecido negocio del bondage, para que todos nuestros oyentes tengan claro de qué estamos hablando y qué hechos verdaderos acontecen alrededor de esta denuncia. Voy a recordar esa página web donde vosotros ofrecéis a nivel mundial para que las personas pues puedan denunciar y conozcan perfectamente de qué estamos hablando. Serían las 3 W, sí, corrígeme si estoy equivocado. Correcto. Grupoelron.org. Así es, sí. Así es. Al comienzo las jóvenes lo toman como juegos sexuales. Luego ese juego sexual se transforma en una inmensa tortura. Hay jóvenes que luego quedan mal psicológicamente de por vida si se prestan a esos juegos. Es un juego no solamente que hay que denunciarlo, sino que directamente hay que usar entre todas las personas que tengan conocimiento de los lugares, el sentido común de hacer la denuncia, no tener miedo de hacer la denuncia en esos casos. Solamente... Toda persona que se calla de hacer la denuncia, indirectamente es cómplice de eso. ¿Está ocurriendo en todo el mundo? Sí. En todo el mundo. Más en la zona de Europa. Más en la zona de Europa. Italia, España, Francia, en algunos lugares de la Bretaña también. ¿Existe algún tipo de límite en la utilización de este tipo de elementos de tortura? ¿Hay un límite en consonancia cuando entra en este ritual del bondage y cuando acaba? ¿Límites del dolor? No. Sí límites en cuanto a que no dañan a la persona físicamente. Tratan de no dejar huellas, la electricidad, los pinchazos más bien son sutiles y no dejan generalmente marcas grandes. La persona no es desfigurada ni nada por el estilo, pero no se precisa para esas torturas muy sutiles que la persona quede marcada. Eso no implica que no sienta dolor. Hay dolores que no dejan huella, pero son absolutamente insoportables. Hay modelos que llegan a desmayarse 1, 2, 3 o más veces. Para dar un ejemplo, videos que pueden ser exhibidos en 40, 50 minutos, capaz que fueron demorados en 4 o 5 o más horas en filmarlo, hasta que la modelo vuelva a reponerse. Y lo más importante es que cuando termina generalmente ese tipo de videos, que los comercian vilmente, se ve que la modelo le agradece a su captor, a su torturador. Bueno, eso no es así, eso fue filmado al comienzo. Entiendo. Eso fue filmado al comienzo. Para que os deis una idea, hay programas estudiantiles, en Argentina por ejemplo estaba Feliz Domingo, donde a última hora de la noche se ve a las niñas aplaudiendo fervientemente, y no es así. Yo he conversado con distintas estudiantes y dicen, no, nosotros a las 9 de la noche estamos absolutamente cansadas. Filman ese final al comienzo. Bueno, salvando las distancias, en este caso es absolutamente lo mismo. La parte donde la modelo está eufórica y agradece a su torturador es al comienzo. Sin embargo, Jorge Raúl, son muchos los centros de sado que existen en todo el mundo y que mediante el módico precio, y digo módico entre comillas, de 200 euros la hora, someten a sus clientes a toda clase de humillaciones, degradación verbal, fetichismo de zapatos u botas, abofetear, escupir, asfixia, etcétera, etcétera. ¿Realmente la gente demanda este tipo de servicios? El verdadero problema es el consumidor. Es lo mismo que la prostitución, es lo mismo que la droga y es lo mismo que todo tipo de aberraciones humanas. La verdadera plaga, por así llamarla, es el consumidor. Si la gente fuera honesta consigo misma y verdaderamente difundiera el mensaje del amor por sobre todas las cosas, porque el sexo es hermoso,
El sexo es hermoso, habiendo amor de por medio y habiendo respeto por el otro. En el bondage no hay respeto, hay humillación. Entonces, si todos tomamos conciencia, aquellos que me escuchan en este momento toman conciencia y no consumen eso, porque eso también es una especie de droga adictiva. Si no la consumen y entienden que la otra persona es un ser humano como él, como el consumidor, obviamente que el negocio se acaba. El negocio está debido a los consumidores. Sea como fuere, el bondage no es más que una pequeña porción del mercado sexual y de la denominada BDSM, siglas usualmente empleadas para designar una serie de prácticas y aficiones sexuales relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidad extrema o no convencional. A sabiendas de ello... Por ejemplo, las palabras, las siglas quieren decir BID es bondage y disciplina, sí. Y SIM es sadismo y masoquismo, que también entra dentro del bondage. Generalmente la modelo que está drogada, de alguna manera es como que goza ese sadomasoquismo. Normalmente no lo haría, pero en ese estado alterado, obviamente que sí. Pero vuelvo a insistir, la modelo es una víctima. Tomemos conciencia que la modelo es una víctima más. Porque, Jorge Raúl, la modelo, entiendo yo que, engañada o no, cobra por esa actuación. Sí, así es. Que no tiene ni idea de cómo va a acabar la historia. Exacto, no tiene idea cómo va a acabar. Si bien no es llevada por la fuerza a ese acto, luego, al ser aprisionada, al ser ejecutada eróticamente, al ser sometida a una esclavitud, sometida a un cautiverio, dejando de lado la voluntad de la persona en ese momento. La persona está sometida por completo, en un 100%. Entonces, están abusando de la libertad de la persona, no la están respetando a la persona. El consumidor que consume ese tipo de sexo, obviamente es una persona tan o más enferma que aquellas modelos que se someten a eso. Evidentemente. No me cabe ninguna duda al respecto. Jorge Raúl Olguín, que nos atendía desde Buenos Aires a estas horas de la noche. ¿Allí qué hora es? En este momento son las 23 y 17. Las 23 y 17. Sí. Bien, pues Jorge Raúl Olguín, muchísimas gracias, amigo y compañero. Un abrazo muy grande para vosotros y tengo una segunda página que os recomiendo que es espiritual. Es www.jorgeolguin.org. Es una página que os va a encantar. Jorge, un abrazo fuerte. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Luces en la oscuridad.